El silencio en el pueblo medieval tenía un peso diferente, una promesa fría que se aferraba a tu espalda, antes incluso del primer rayo de sol. La bruma matinal cubría las casas de barro y madera, difuminando el pueblo en tonos grisáceos y azul pálido del amanecer invernal. Afuera, el gallo despertaba con desgana, su canto roto por el aire helado que te hacía encoger los hombros bajo la capa áspera, que apenas lograba retener el calor. El crujido tenue de la escarcha bajo tus pies inciertos acompañaba cada paso hacia la plaza, donde las moscas ya zumbaban con un persistente rumor. El olor a estiércol mezclado con la hierba fresca se colaba por las rendijas de las paredes, mezclándose con el humo rancio de las chimeneas que humeaban tímidamente en las casas dormidas. La lana raída de tu única capa rozaba ásperamente tu piel, recordándote que las costuras toscas en ninguna parte prometían lujo, solo una defensa madura contra el frío y la rutina. Si hoy un sin batería nos desespera, imagina ver la última astilla de leña consumirse en cenizas, sin más señal que el suspiro apagado del fuego moribundo. Así era salir en citas en estos tiempos. No había cenas elegantes ni cafés acogedores, sino encuentros discretos en la plaza, bajo el constante zumbido de la vida humilde. Intercambios silenciosos y miradas fugaces, mientras molías el grano una y otra vez, el sonido de la piedra girando como un metrónomo lento que marcaba la espera. En medio de esta espera, barrer el suelo con una escoba de ramas rígidas se convertía en una danza repetitiva, casi un ritual que calmaba tus nervios. Al fondo, las ruedas del molino giraban sin descanso, esparciendo un murmullo constante que te acompañaba como una canción monótona. Sabías que la comida era sencilla y que el pan a veces contenía serrín para estirarse, un detalle tan mundano como las pocas palabras que trascendían en esos encuentros fugaces, donde la esperanza de ser correspondido parecía tan leve como el aliento visible en el aire frío. Pero entonces, justo cuando los perros rompieron la calma con un brusco silencio y un murmullo de miradas cruzadas se propagó entre vecinos, supiste que algo rompía la cadencia de ese día predecible. No era un grito, ni una amenaza visible, sino una tensión sutil, una promesa de que la rutina iba a ceder. Terreno ante lo inesperado. Antes de que Morfeo te venza por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A algunos les desapareció el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es allá? Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por formar parte. El murmullo apagado que se había instalado en el pueblo no era casualidad. Apenas unos pasos más allá de la plaza, tus sentidos se tensaban con el repentino ruido de pisadas no acostumbradas, acompasadas y seguras, como si alguien con intención firme estuviera acercándose, pisando la tierra dura, con cierto desdén por la quietud habitual de la mañana. La sombra que se alargaba entre los callejones angostos parecía demasiado pausada para un habitante del pueblo, demasiado calculada para ser rutina. Al voltearte, la neblina parecía cerrarse un poco más, enroscándose entre las paredes de madera y barro, confundiendo la forma humana que ahora emergía firme y sin prisa. La figura vestía un manto oscuro, ajustado y sin un solo roce de suciedad, invisible a esta hora tan temprana.
Era alguien que no parecía pertenecer al trino de las gallinas, ni al olor rancio del estiércol. Una presencia que rompía con el lento compás de la vida que conocías. Si el frío mordía la piel con un dejo de abandono, esa sombra te atravesaba con una intolerancia aún más helada. Imaginaste el contraste irónico. Si una ausencia de señal en el mundo moderno te desquiciaba, esta persona sin razón aparente en el pueblo antiguo agitaba un vigilante suspenso, una especie de sin batería mucho más profundo, un corte en la red habitual que tejías día a día. Tus pasos se hicieron cautos, casi otomposos. La escarcha crujía como una canción bajo los pies, pero había en el aire un repiqueteo diferente, un tamborileo que no venía del molino, ni del incesante zumbido de las moscas, sino algo más cercano, más urgente. En la plaza, las miradas de los vecinos se trocaban en cuchillos finos, incluso sin palabras. Las palabras escapaban como humo, no se afirmaban, pero la tensión estaba tejida con hilo invisible, palpable en el aire frío. Algunos pastores se encorvaban frente a sus rebaños, mirando de reojo hacia la nueva presencia. Los niños, que minutos atrás jugaban entre las calles, ahora espiaban entre las puertas, sin atreverse a salir. El aroma del humo mezclado con tierra húmeda se volvió denso, como un anuncio tácito de que el día no seguiría su curso normal. La calma era solo un velo frágil en la tela de una amenaza que aún no se manifestaba por completo. Avanzaste entonces hacia la fuente del reino no dicho, una figura que apareció de repente en medio de la plaza, con un caminar que parecía arrastrar siglos de secretos y promesas olvidadas. Era un mensajero, un heraldo al borde del abismo, su rostro encapuchado apenas visible, pero en sus ojos brillaba una urgencia que te cruzó el pecho como si el frío se transformara en un puñal invisible. Palabras para el señor del castillo, dijo, con voz grave, quebrada solo por el roce del viento que arrastraba hojas secas hacia los rincones entre las casas. Palabras que, sin siquiera ser pronunciadas en alto, inundaron el pueblo con un silencio aún más opresivo y expectante. En ese momento, los perros que minutos antes rompían la quietud sin motivo, permanecieron inmóviles, como si ellos también advirtieran la llegada de un día distinto. El murmullo de las ruedas del molino se volvió lejano, casi irrelevante ante la concentración que se imprimía en el ambiente. Te quedaste parado, con las manos encerradas en la manga raída de tu capa, los ojos fijos en la figura que ahora levanta una mano, llamando a la atención sin más ruido que su simple presencia. Bajaste la mirada al suelo, notando la escarcha que comenzaba a fundirse lentamente, como si incluso la naturaleza esperara para decidir cómo responder a este súbito cambio. Pausa por un instante. El cielo se rasgaba con un tímido rayo de sol que atravesaba la neblina, bañando la plaza en un resplandor amortiguado. Era como un respiro breve, un destello de esperanza en medio de una rutina que se quebraba. Sin embargo, el mensajero alzó un pergamino de piel envejecida. Su sello relucía con un brillo dorado oscuro, una promesa de que la tregua no duraría mucho más. Y aunque aún no se habían pronunciado las palabras temidas, un eco resonaba en cada esquina, en cada latido pausado. Los vecinos comenzaron a retroceder lentamente, susurrando entre sí con voces apenas audibles, como si temieran despertar un mal mayor al hablar alto. La plaza, antes un simple escenario de encuentros fugaces, ahora era un lugar marcado por la tensión de lo desconocido. La brisa helada volvió a envolver todo,
pero esta vez con una carga diferente, una promesa de que la historia, con sus paredes de barro y vigas de madera, estaba a punto de cambiar de página. Y tú, en medio de ese murmullo y mirada opaca, sientes el peso palpable de que lo que venga no será como antes, que algo más grande que el frío, que el zumbido monótono y la espera del pan con serrín, estaba a punto de irrumpir con fuerza. Un eco distante, casi ahogado, como un suspiro que se niega a desaparecer, atravesaba el aire en lo profundo del bosque cercano. Un sonido que no pertenecería a ningún gallo, ni a ningún humano, pero que ahora más que nunca necesitabas entender. Porque sin que nadie dijera nada más, sabías que ese suspiro, esa grieta en la rutina y el silencio, marcaba el comienzo de un día que nunca se olvidaría. El silencio parecía fluir en un río denso, espeso, como si la misma niebla hubiera decidido detenerse para observar lo que estaba por venir. Tus pasos se volvieron más cautelosos, un eco mesurado que se colaba entre los ladridos que ahora callaron abruptamente. Esa figura encapuchada no era solo un extraño, era el murmullo vivo de lo inesperado, un eco de caminos que jamás pensaste que se cruzarían con tu rutina. Mientras te acercabas, sin apartar la mirada de aquel mensajero, el aire frío empezó a oler a algo distinto. Una mezcla de tierra húmeda, hojas secas y por debajo un dejo metálico que te hizo apretar los labios. Como si la temporada misma hubiera cambiado su guión, la noche se había estirado un momento más, uno que ahora parecía cargado de presagios. Las casas de barro parecían contener el aliento, con sus sombras alargadas, jugando a esconder detalles que justo entonces reclamaban tu atención. Hubo un instante en que el tamborileo de tus propios latidos se sintió tan fuerte que casi opacaba el resonar suave, pero insistente, de la rueda del molino olvidada en la distancia. Era como si la vida del pueblo se hubiera reducido a ese susurro incesante, una punta de aguja clavada en el tiempo. La figura alzó por fin el tal pergamino con un gesto lento, casi ceremonioso. El sello dorado oscuro capturó el tenue reflejo del sol que tímidamente escapaba entre la bruma, una llama pequeña, intrigante, en medio del lúgubre gris del invierno. Palabras para el señor del castillo, repitió como si llevara el peso de un secreto tatuado en la garganta. No te fue difícil imaginar la carrera apresurada que ese mensajero emprendería después, atravesando senderos y bosques para entregar aquel ominoso mensaje. Y aunque el pueblo conservaba su semblante adormecido, sabías, sin necesidad de palabras, que aquel pergamino era mucho más que tinta y pergamino. Era la chispa que podía incendiar esta época de frágil quietud, con sombras nuevas y más intensas. Algunos vecinos, que antes apenas susurraban entre sí, ocultaron sus rostros tras capas más gruesas, mientras otros apretaban las mandíbulas, como si intentaran contener la ansiedad que se colaba por la piel. Los niños dejaron de espiar y se refugiaron tras las puertas. Sus ojos grandes absorbían la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Ese tipo de miedo antiguo que sabe a peligro real y no a historias para asustar. Y tú, en medio de ese círculo invisible, sentiste que cada aliento se hacía visible. Una nube pálida que flotaba y luego desaparecía en el frío, llevándose consigo un pedazo de la calma que todavía quedaba. Tu mano se apoyó instintivamente en la manga gastada de tu capa, buscando un refugio contra un frío que, más que físico,
mordía la piel de tus certezas. El rumor distante del bosque, ese suspiro casi ahogado que mencionaste momentos antes, se volvió más claro, más cercano. Era un sonido extraño, un viento cargado de hojas, pero también de silencio. Un latido que parecía responder a aquello que el pergamino había despertado. Era como si la naturaleza misma, ajena a los planes humanos, se preparara para algo que había estado esperando en secreto. Mientras el mensajero desaparecía entre las callejuelas, una sombra nueva se deslizó por los límites del pueblo. Algo que no pertenecía a ningún ritmo cotidiano ni a los pasos cansados de los labriegos. La tensión se hizo densa como un manto, una advertencia secreta que se enredó en cada esquina y se filtró en cada respiración. Tus pies parecían hundirse más en la escarcha, ahora casi tibia, como si el suelo también dudara antes de sostener el siguiente paso. Volteaste hacia la fuente, un punto sagrado para aquel pequeño lugar, y notaste que el agua helada ya comenzaba a formar una capa fina de hielo. La imagen era a la vez hermosa y mortal, un espejo frágil en el que cualquier temblor podía romper la tranquilidad. En ese instante comprendiste que el día que comenzaba no sería solo distinto, sería uno que reconfiguraría el mundo contenido en esas paredes de barro y en ese aire cargado de incertidumbre. Alguien más apareció entonces, una silueta que emergió del borde del bosque, tan firmemente plantada como la madera vieja de las casas. No había prisa en sus movimientos, solo el firme propósito de quien sabe que ha sido llamado para algo que no puede esperar ni un segundo más. La figura detuvo sus pasos justo en el límite entre el pueblo y el secreto que aguardaba dentro del bosque. Y allí, entre la neblina y la fría luz del amanecer, el eterno murmullo del molino se volvió un detalle efímero ante el sonido contenido que ambos compartían. Un ritmo nuevo, un pulso que no tardaría en hacerse sentir, un latido extraño y urgente que prometía cambiar la historia que hasta ese día parecía escrita con la paciencia inmutable del tiempo. Tu mirada se mantuvo clavada en esa sombra, sintiendo en lo más profundo que lo que estaba por venir no solo pondría a prueba tu resistencia contra el frío y la espera, sino sobrepasaría todo lo que creíste posible en este rincón olvidado del mundo, porque en lo alto, donde la niebla se apartaba ligeramente, una presencia invisible parecía observarte, y sabías, con una certeza que helaba más que el viento, que aquella presencia era sólo la primera de muchas. En el horizonte que se abría tras la última casa, un estrépito leve emergió, algo que no debía ser, y sin embargo era. Un susurro que se convirtió en un secreto compartido entre el pueblo y la sombra desconocida. Justo antes de que el sol, en un último gesto de timidez, se retirara y dejara la plaza bañada en una oscuridad distinta, una que prometía enamorar su propia historia, llena de inquietudes. La espera había terminado, y tú que apenas habías molido el último grano, sabías que ahora tocaba algo mucho más cercano a la tormenta que al descanso. La figura del mensajero se desvanecía en las sombras que aún abrazaban las estrechas calles del pueblo. Su paso firme, aunque ahora intangible para tus ojos, resonaba aún en la tierra apenas descongelada. Sabías que aquel pergamino no era un papel más,
Era una grieta abierta en la calma de un mundo que parecía sostenido por el hilo del aburrimiento y la repetición. El aire fresco rompía en tu rostro, cargado con esos matices familiares de humo húmedo, tierra y algo nuevo, algo metálico, un aroma casi imperceptible, pero que calaba profundo, como una nota discordante en la sinfonía de la mañana. Era como si el invierno mismo hubiera decidido quedarse a mirar este momento, sosteniendo la respiración con prudencia. Retrocediste un paso para mirar la plaza en su conjunto. Ya no era ese lugar, apenas transitado por miradas furtivas y cuchicheos bajos. La quietud ahora tenía peso, una tensión que se colaba en la piel y se anidaba en el pecho. La rueda del molino, antes un corazón palpitante y constante, parecía un latido cansado, casi irrelevante ante la corriente nueva que atravesaba a todos. Los vecinos se movían en un ballet silencioso de anticipación y miedo. Los pastores, semicubiertos por capas que ahora no parecían suficientes, lanzaban miradas nerviosas hacia los rincones oscuros donde la niebla aún se enroscaba. Los niños, ausentes, se habían retirado tras urnas de madera y puertas semicerradas, oyendo sin oír, viendo sin comprender del todo. La maraña helada bajo tus botas crujía con un ritmo acelerado, reflejo de tu propio pulso alterado. El frío había perdido su habitual dominio para dar paso a una sombra más corrosiva. La inquietud. Justo cuando pensabas en la fragilidad de ese instante, una figura apareció al límite del pueblo, entre los árboles que bordeaban la vida cotidiana y su opuesto desconocido. Esa sombra camina sin apresurar el tiempo, firme en su destino, como si cargara siglos en la espalda y cada paso fuera un juramento silencioso. No era un vecino, ni el mensajero que ahora se alejaba a entregar la noticia que tramaría los próximos días. Era un espectro diferente, un vigilante de secretos. Su rostro oculto bajo una capucha, y sin embargo su presencia casi palpable perforaba la niebla con una densidad extraña. El viento pareció suspenderse cuando aquella sombra cruzó la plaza. Los murmullos se apagaron, las ruedas del molino calaron profundo en el silencio, y el mundo por un momento se hundió en la expectación. Algo estaba por romperse, no con violencia estridente, sino con la quietud terrible de lo inevitable. Tu mirada buscó el punto donde el agua de la fuente comenzaba a congelarse. El hielo nacía casi imperceptible, una delgada capa que reflejaba las primeras pinceladas de sol que lograban atravesar el gris opaco. Era un espejo débil, un rumor frágil de lo que estaba en espera. En ese reflejo helado entendiste que la mañana no seguiría su curso acostumbrado, que la historia estaba a punto de desplazar su pesado telón. De repente una ráfaga más fuerte movió las hojas caídas, levantando un suspiro de corteza seca. Un sonido que, aunque suave, encendió la piel de gallina que la prolongada tensión había dejado. La sombra al borde del bosque, que hasta entonces parecía inmóvil, dio un paso adelante. El silencio volvió a caer con toda su profundidad cuando esa figura levantó la cabeza, como si escuchara un llamado invisible que solo ellos podían oír. Y algo en tu interior se tensó con un conocimiento sin palabras. Esta presencia no era la única, ni siquiera la primera. A lo lejos, entre los árboles, un eco diferente comenzó a abrirse camino. Un sonido arrastrado por el viento que no correspondía a ningún animal ni a ningún hombre.
Era un lamento antiguo, una voz oscura que latía bajo el suelo nevado, que parecía responder al pergamino, al mensajero, a la sombra misma que ahora se plantaba ante ti. Volviste la vista una vez más hacia la plaza, donde los vecinos se aferraban a sus capas y a sus silencios, conscientes de que el tiempo se había fragmentado y ya no existía marcha atrás. El aroma del humo, mezclado con tierra húmeda, retumbaba en cada rincón, cargado con la inevitabilidad de lo venidero. Un puñado de copos dispersos cayó suavemente, como si la naturaleza quisiera cubrir con su manto esta delicada ocasión. Pero no había calma en esa nieve ligera, sino la promesa de un cambio irreparable. El mensajero había desaparecido del pueblo, pero había dejado algo más que palabras. Había dejado un vacío que llenaba el espacio con miedo, curiosidad y una necesidad inexplicable de mantenerse alerta. En la frontera entre la plaza y el bosque, la sombra alzó una mano en señal de advertencia, o quizás de bienvenida a lo desconocido, y tú sentiste en la piel ese frío que no provenía del invierno, sino de la certeza firme de que todo lo que conocías estaba a punto de desmoronarse. Y justo cuando el sol parecía rendirse y ocultarse tras una última nube, el suspiro del bosque se convirtió en un latido profundo, un grito ahogado que la niebla quiso ocultar y que tú, en medio de ese pueblo suspendido entre el ayer y el abismo, escuchaste como nunca antes. La espera había terminado, un día había comenzado, y no había vuelta atrás. La plaza permanecía suspendida en un silencio que pesaba como una losa sobre los hombros, hasta que unas sombras grandes y lentas comenzaron a deslizarse detrás de las casas. Se movían con una parsimonia deliberada, un contraste inquietante con la urgencia contenida de la figura encapuchada que había dejado el mensaje. El aire cargado de humo y tierra helada se espesaba con cada paso que estos recién llegados daban hacia el corazón del pueblo. El murmullo distante del molino parecía haberse detenido por completo, y en su lugar un viento tenue arrastraba hojas secas a través de los callejones desiertos. El frío mordía la piel con más fuerza, como si la naturaleza misma sintiera la relevancia de esos instantes. La bruma, que unas horas antes difuminaba los contornos del pueblo con un toque casi etéreo, empezaba a cerrarse con más voluntad, engullendo las formas y transformándolas en sombras ondulantes. Caminaste con cautela, sintiendo cómo la vida común se deslizaba lentamente hacia un precipicio invisible. El aspecto lúgubre de las casas de barro y las vigas de madera, siempre silenciosas y firmes, ahora parecía más frágil, como si la historia que contenían pudiera romperse en cualquier momento. El olor a estiércol y hierba húmeda se mezclaba con una pizca de metálico, una nota discordante en el aire que hacía que apretaras ligeramente los labios. Una figura apareció más cerca, deteniéndose junto a la fuente congelada, que aún reflejaba el tímido sol que intentaba romper el manto gris del invierno. El agua helada era una lámina frágil que parecía contener todos los secretos de la mañana. Cerca de allí, una mujer mayor con un delantal gastado y manos endurecidas por años de trabajo observaba la escena con ojos que conocían demasiado bien esos presagios sin palabras. La tensión en sus hombros hablaba de historias antiguas, de amenazas latentes que se habían susurrado en susurros detrás de las puertas cerradas. Los murmullos empezaron a surgir de nuevo, esta vez menos contenidos. Voces apagadas, apenas audibles, se entrelazaban con el repiqueteo del hielo que se formaba en las ramas. Sin embargo,
Nadie se atrevía a romper completamente la quietud, como si temieran que cualquier sonido fuerte pudiera desatar lo que hasta entonces estaba callado, guardado en el aliento de la bruma. Las miradas se buscaban entre vecinos, intentando captar las señales que cada uno enviaba y recibía, un lenguaje silencioso que no necesitaba palabras. En ese momento percibiste un movimiento sutil en el límite del bosque, justo donde la sombra que apareció antes se había detenido. Una silueta emergió entonces, esta vez con pasos más firmes y decididos. No era un vecino común. El porte y la forma en que se movía contaban otra historia. Se detuvo bajo un árbol desnudo, dejando que las hojas secas cayeran a su alrededor, como un telón que marcaba el comienzo de algo distinto. La neblina brincó hacia adelante, ocultando el rostro de quien se mantenía erguido en medio del frío. Sin embargo, esa figura no necesitaba palabras para imponer su presencia. Había una conciencia profunda y antigua en esos movimientos, una carga invisible que electrificaba el aire. Por un instante, todo pareció contenerse ante esa presencia, como si la misma tierra aguardara su siguiente aliento. Tu propio pulso se aceleró, marcando un ritmo errático en consonancia con la atmósfera cargada. El frío ya no era solo frío, sino un tacto frío que se metía bajo la piel, una promesa helada que nada ni nadie podía ignorar. De repente, la rueda del molino farfulló un chirrido breve, un recordatorio áspero de que el tiempo seguía corriendo, aunque fuese al borde del abismo. Mientras la figura miraba hacia el pueblo, sus ojos, apenas visibles bajo la capucha, destellaron con una mezcla extraña de urgencia y resignación. Había algo que debía saber, una verdad que no cabía en las palabras del pergamino, un mensaje enterrado en silencios más profundos que la simple tinta sobre piel envejecida. Y sabías que esa presencia guardaba el peso de esa certeza. Un susurro se levantó de repente, no humano, no animal. Provenía del bosque, un lamento que parecía viajar con el viento, deslizándose invisible entre las ramas desnudas y el suelo cubierto de escarcha. Ese sonido apagado se metió en tu pecho como un frío aliento, un recordatorio de que aquello no era solo un día cualquiera. Era el principio de algo que rompería la calma con la violencia sutil del cambio inevitable. Retrocediste un poco, como si el suelo mismo pudiera traicionarte, mientras la mujer mayor dio un paso atrás y entrecerró los ojos hacia el bosque, donde la oscuridad empezaba a extenderse con más decisión. Los habitantes del pueblo también se retiraban, moviéndose con cuidado para no atraer la atención, conscientes de que el momento pedía prudencia y vigilancia. La sombra enterrada en la niebla levantó una mano en un gesto casi imperceptible, uno que parecía convocar a lo invisible, a lo que aún no se dejaba ver. Y mientras la plaza se quedaba vacía poco a poco, una última hoja seca giró como un bailarín solitario en la brisa fría, cayendo sobre una piedra lisa y oscura junto a la fuente congelada. Fue entonces cuando sentiste, en el fondo de esa mañana helada y cargada de presagios, que nada volvería a ser como antes, que lo que había salido del bosque, acompañado por aquel lamento bajo las ramas desnudas, era solo el primero de muchos ecos que el pueblo estaba a punto de enfrentar. En ese instante, un grito ahogado retumbó muy lejos, como si el viento quisiera romper la paciencia del mundo. Y tú, que habías escuchado cada sombra y recorrido cada paso dudoso,
entendiste que la verdadera prueba apenas comenzaba. El suspiro del bosque, hasta entonces apenas un murmullo, se iba a convertir en la historia que no podrías ignorar. La madrugada se despedía con un suspiro helado que todavía quedaba suspendido en el aire, opaco, denso, como si el invierno no quisiera soltar sus garras del pueblo aún. Caminabas por la plaza, donde la fuente congelada reflejaba un fragmento indeciso de sol que luchaba por irrumpir, y esa imagen temblorosa parecía contener en sí la fragilidad de un mundo a punto de quebrarse. Las casas de barro, ennegrecidas por años de humo y lluvia, parecían tensar sus vetustas vigas bajo el peso silencioso de la amenaza invisible que empezaba a dibujarse en la escarcha. El olor a tierra mojada, a leña humedecida, a ese metálico imperceptible que se había colado en el aire, te acompañaba como un presagio clandestino, tan tenue que casi dudabas de su existencia, pero lo sentías clavado en la garganta. Un murmullo bajo comenzó a crecer, no en palabras, sino en energía contenida entre los vecinos que se desplazaban con cautela. Susurros tan apagados como hojas secas siendo pisoteadas. Los perros, inmóviles aún, mantenían una vigilancia extraña, prolongando un silencio que se hacía más intenso con cada instante. Entonces, una figura emergió de la niebla, una sombra distinta a la primera, más alta, con pasos firmes, con un aire de autoridad contratada por el frío y el misterio. Sus ojos, apenas visibles entre la capucha, distaban de la resignación. Llevaban un brillo colérico, pero también un cansancio antiguo, como si el peso de los años y secretos consumieran su aliento lentamente. Te sorprendió el silencio que la rodeaba, un espacio sin ecos ni vibraciones que parecía absorber todo sonido, como un extraño pacto con la quietud. En su mano, un objeto metálico relucía con un fulgor apagado. Una llave antigua, oxidada, grabada con símbolos apenas perceptibles. Un enigma más en medio de la amenaza que comenzaba a envolver el pueblo. Avanzó hacia el centro de la plaza y sin mirar a nadie, depositó la llave sobre la fuente congelada. No fue un acto brusco ni teatral, fue un gesto preciso, cargado de significado, como si esa llave fuera la cuerda invisible que podía abrir o cerrar el destino mismo del lugar. A tu alrededor, las miradas seguían la escena con una mezcla tangible de temor y fascinación, pero ningún sonido rompió el hechizo que el momento había engendrado. La mujer mayor, apoyada contra una pared, apretó los labios y cerró los ojos brevemente, como si apretara en su interior recuerdos demasiado viejos para ser nombrados. Sin mediar palabra, la figura dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el borde del pueblo, donde la frontera con el bosque retaba la claridad de la mañana. Las sombras se alargaban y contoneaban entre los árboles desnudos, dejando entrever un horizonte inundado de incertidumbre. En ese instante un débil estrépito rompió la calma, algo pequeño pero significativo. Un ala rozando una rama, el crujido de la madera vieja cediendo apenas, el susurro de un viento que parecía cargar un mensaje enterrado en la penumbra. Y en ese sonido te encontraste a ti mismo conteniendo la respiración, con la piel erizada y el pulso acelerado, consciente de que no podrías ignorar aquello que el bosque intentaba decir. Volviste a mirar la plaza. La rueda del molino,
aquella que había sido el latido constante de la rutina, giraba de forma irregular, como si también vacilara ante el giro inesperado que la historia había tomado. Las copas de los árboles, envueltas en neblina, parecían susurrar un viejo adagio, como si la misma naturaleza se preparara para un desenlace anunciado pero temido. Mientras tanto, el pueblo seguía eclipsado por el drama silencioso del amanecer. Los vecinos comenzaban a dispersarse con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada paso fuera una negociación con la sombra que se mecía en sus pensamientos. La mujer mayor se acercó a ti en el último instante con una voz que apenas fue un viento débil. Esto solo es el comienzo. La llave no es para puertas, es para vendar cicatrices que tiempo olvidó. Un escalofrío te recorrió el cuerpo, no solo por el frío, sino por la gravedad de sus palabras. La escena quedó suspendida en un equilibrio precario, como el filo de una espada. Y aunque el cielo prometía abrirse, un manto oscuro comenzó a plegarse sobre el horizonte, invitando a una noche que aún no llegaba, pero se sentía inevitable. Al dar un último vistazo hacia el bosque, notaste que entre las ramas una figura se movía con una determinación que parecía tallada en piedra. Era distinta de las otras sombras, más lenta, pero con una fuerza implacable. Parecía esperar algo o a alguien, o quizás a la propia hora en que el pueblo dejaría de ser solo un eco de lo que fue para convertirse en protagonista de una historia que había empezado a susurrar en las cortinas del viento. Sabías entonces, sin sombra de duda, que el día que comenzaba no terminaría con las luces del sol, que el silencio que había reinado hasta ese momento fue solo una pausa antes de que un grito enterrado emergiera. Y así, mientras las últimas sombras jugaban en el borde de la niebla, sentiste un latido extraño y profundo, resonando en lo más hondo del bosque, un retumbo que se acercaba, lento pero implacable. La calma se deshizo como un castillo de hielo al primer sol del día. El susurro del pueblo quedó enterrado bajo ese presagio, y tú, testigo atrapado entre el ayer y lo desconocido, supiste que el próximo paso definiría todo lo que eras y lo que el pueblo estaba a punto de convertirse. La figura se detuvo apenas al filo del bosque, como si ese borde del mundo fuera la frontera entre lo conocido y lo que apenas susurraba en la sombra. Respirabas la mañana con cautela, la combinación espesa de humareda y tierra mojada arañándote la garganta, mientras un sol pálido intentaba perforar la neblina. Con un esfuerzo casi desesperado, los ojos de la sombra, apenas visibles en la penumbra que la capucha no lograba contener, brillaban con la quietud de quien ha visto demasiado y sabe que cada paso es una cuenta regresiva. El frío no mordía ya la piel, era una presión sorda que se alojaba en los huesos, una hambre silenciosa que reclamaba más que abrigo. Detrás, la plaza quedaba vacía, sus casas de barro susurrando historias de cotidianos temores, de días sin más que esperar y noches sin más que resistir. Pero aquel vacío no era calmado, tenía una tensión mal disimulada, como un aliento contenido en un pulmón exhausto. La fuente helada en su superficie transparente reflejaba apenas un fragmento indeciso de sol, un diamante roto que prometía fragilidad. La sombra bajó una mano y acarició la llave oxidada que colgaba de su cuello, un relicario de secretos
donde grabados invisibles parecían bailar al ritmo de un viento olvidado. El metal frío parecía absorber todo el murmullo de la mañana, guardando en sí la historia rota del pueblo, escultora de miedos y esperanzas sin voz. Un murmullo ligero se levantó desde el borde del pueblo, un suspiro que no era viento ni aliento humano, una vibración sutil que hacía que el aire a su alrededor temblara. Te sorprendió cómo incluso el suelo parecía contener el aliento. La escarcha bajo tus botas se volvió un crujido irregular, como si el mundo dudara en sostener su propio peso. La mujer mayor apareció de entre las sombras. Sus manos encallecidas temblaron ligeramente mientras apuntaba hacia el bosque con un gesto apenas perceptible. Sus ojos, cargados de historia, se encontraron contigo por un instante, y supiste sin palabras que lo que acababa de llegar excedía todo que habían contado los antiguos cuentos al calor de la lumbre. Aquel silencio denotaba más que pausa. Era el latido suspendido de un día que ya había comenzado a descascararse de su rutina. Desde el bosque algo movió las ramas. No un animal, no un simple viento. Un movimiento medido, con la deliberación de quien conoce cada raíz y cada sombra, cada secreto que el invierno se empeña en ocultar. La figura en la plaza giró levemente, sin prisa, con la llave pesando en su mano, como si sopesara no solo el metal, sino el destino de cada vecino. Cada susurro atrapado entre las paredes de barro. La rueda del molino, que había sido la canción constante, emitió un quejido lento y prolongado, un lamento que parecía despertar de un sueño del que nadie quería oír la verdad. El sonido reverberó en el aire frío, un contrapeso a la quietud. Sofocante. En ese instante, un leve brillo atravesó la neblina, un destello fugaz más allá del bosque, donde las siluetas de los árboles punteaban con la incertidumbre de fotografiar la sombra de lo inevitable. Tu nuca se erizó. Un suspiro prolongado, no humano, no natural, ascendía desde las raíces del bosque, resonando en una profundidad desconocida que no cabía en la palabra miedo. Era más bien un llamado, ancestral y frío, una certeza líquida que corría por las venas del pueblo sin encontrarse con resistencia. El mensajero ya desaparecido en las rutas parecía haberte legando un silencio que pesaba más que 1000 voces. Y ahora, esa sombra erguida en la plaza era el cristal invisible que trinaba bajo una tensión que estallaría sin anuncio. La mujer mayor tomó un paso atrás, sus labios apretados en una línea tensa, y murmuró algo que el viento se llevó con demasiada prisa para poder escuchar. Pero entendiste, ese día no era el comienzo, sino la continuación de un capítulo que la historia prefería olvidar. Mientras tanto, una brisa irregular levantó hojas secas que danzaron en espiral hasta caer sobre la fuente congelada, sobre la llave, sobre el destino silencioso que desprendía la sombra. Miraste hacia el bosque. Algo apareció entonces. Apenas una mancha, pero con pasos firmes, seguro de sí mismo. No era un vecino, no un extraño cualquiera. Era otra presencia, otro cantor de la historia que había comenzado a escribirse en ese frío amanecer. Entre la niebla, el espectro adelantó un paso, y en su gesto, solo visible por un instante, algo diferente, poderoso, surgió. No un grito, no una amenaza, sino un aviso flotante en el aire, un vínculo invisible con las raíces de la tierra y el pulso enterrado del tiempo. Y tú supiste,
Justo en ese momento, que la historia de aquel pueblo no se mediría ya en susurros, ni en murmullos ocultos. El hielo bajo los pies comenzaba a romperse lentamente, y con ese crujido multiforme, el día entero aguardaba para revelar su verdadero rostro. Un latido pesado descendió desde lo profundo del bosque, retumbando entre los muros de barro como un rugido apagado. Lo sentiste vibrar en cada inhalación. La sombra, la llave, el murmuro invisible. Esa era la señal. El silencio que había protegido al pueblo se desvanecía con la niebla, y en su lugar quedaba una verdad demasiado grande para ignorar. Frente a ti la plaza se hizo un crisol de sombras y certezas, y en la lejanía, donde el bosque y el pueblo se encuentran, un grito ahogado empezó a tomar forma. La niebla, que hasta entonces había sido un manto invisible que abrazaba al pueblo, comenzó a diluirse con una lentitud ceremoniosa, dejando entrever cielos que amenazaban con una luz tenue y escasa. El frío persistía, pero ahora cargaba con un matiz distinto, algo menos despreciable que la mera congelación del aire. Era un frío que parecía venir de dentro, un frío con sabor a presagio. Tus pasos, antes medidos casi por obligación, ganaron una urgencia sutil, una rapidez que no rompía el sigilo, pero que te urgía hacia el corazón de la plaza, allí donde la fuente, helada, reflejaba el amanecer como un espejo roto. La llave oxidada seguía reposando sobre la piedra fría, como el último vestigio tangible de una decisión invisible. La mujer mayor, con su delantal gastado y manos que parecían haber moldeado el tiempo mismo, te seguía con la mirada fija, como si en su silenciosa observación leyeras páginas de historias que no se cuentan. Un murmullo subterráneo comenzó a surgir entre las calles vacías, un ligero rumor que no era ni conversación ni viento, sino algo más profundo. Era la voz colectiva de un pueblo contenida en el gesto rígido, en la mirada desconfiada. Se sentía en el leve temblor del suelo, en el aire que se espesaba con cada respiración contenida. Las moscas, esas pequeñas sobrevivientes del desánimo cotidiano, desaparecieron, y ella se fue la última señal de normalidad. Mientras te aproximabas a la fuente, el sonido del molino, que tantas veces había sido latido constante, titubeó en un quejido bajo y ominoso. No era solo maquinaria, era el lamento de una época que se resquebrajaba en sus bases más profundas. Algo más allá del frío, del techo de barro y la rutina monótona, comenzaba a reclamar su territorio. La figura encapuchada que viste al borde del bosque, aquella que no parecía ni vecino ni extraño, dio unos pasos que parecían atravesar siglos de silencio. Su presencia, tan firme como la madera vieja de las casas, emanaba un peso invisible que atenazaba el alma. La noche persistía como un fantasma en el filo del día, y a cada instante que pasaba, esa silueta parecía absorber la fría luz, opacando el amanecer. El aire se volvió más denso de repente, y un suspiro distante emergió como respuesta desde las entrañas del bosque. Era un sonido extraño, casi humano, pero a la vez ancestral, una nota que vibraba en las raíces de la tierra, despertando memorias olvidadas y heridas antiguas. El pueblo contenía el aliento. Los pocos habitantes que permanecían a la vista se apretujaban bajo capas gastadas, con las miradas clavadas en aquella figura, como si su destino estuviera en juego. El silencio, lejos de ser simple ausencia de ruido, se había tornado un actor más en este drama que apenas comenzaba.
De pronto, uno de los perros, hasta entonces inmóvil, rompió la quietud con un ladrido breve pero penetrante. Era como si el animal intuyera que aquella sombra traía consigo más que un simple mensaje, un cambio irrevocable. Los murmullos crecieron como olas contenidas, tan discretos que parecían parte del viento, y la tensión se cortaba con la punta de un cuchillo invisible. La sombra, sin dejarse amedrentar, alzó la mano en un gesto pausado, un signo que no pedía, sino que ordenaba. El crujir de la escarcha bajo tus pies se volvió un eco lejano ante la presencia que absorbía toda la atención y energía del lugar. En su gesto había una mezcla de advertencia y aceptación, como quien sabe que no hay marcha atrás y que el futuro se juega al filo de una daga. Al otro lado del pueblo, donde las casas parecían suspendidas entre lo visible y lo intangible, una nueva figura apareció, más alta, más resuelta. Su paso pesado y controlado anunciaba que no era un errante, sino una fuerza con propósito. Con ella la oscuridad pareció ganar volumen, una sombra dentro de otra sombra, un preludio sin palabras. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los tuyos por un instante que pareció congelar el tiempo. El murmullo del bosque se volvió un lamento sordo. Las ramas desnudas se mecían con una cadencia que imitaba un pulso, un latido, un aviso. La tierra bajo tus pies vibró, y en ese instante comprendiste que lo que estabas presenciando no era un accidente, sino la apertura de una grieta profunda entre lo que fue y lo que viene. Al alzar la vista, notaste que el sol, rehén del temor que se cernía, se escondía por completo tras un velo de nubes que teñía la plaza con un gris carbón. Las sombras se fundieron en una capa opaca que cubrió la escena con el peso de una noche prematura. El mensajero, ahora perdido entre las calles, la sombra al borde del bosque, con su llave oxidada, la nueva figura que emergía de la nada. Todo formaba parte de una marcha silenciosa hacia un destino que se anunciaba ineludible. Un ruido sutil rompió la atmósfera, un crujido leve, casi un suspiro atrapado. Era una piedra minúscula deslizándose sobre el suelo congelado. Ese pequeño sonido, tan insignificante, parecía un latido que anunciaba la ruptura definitiva del día. Y en medio de ese último silencio prolongado, la niebla volvió a cerrarse, absorbiendo la plaza, apagando lentamente la luz y dejando flotando en el aire una promesa helada y peligrosa. Esta no sería una mañana cualquiera, sino el inicio de una historia cuyos ecos resonarían más allá de las cuatro paredes de barro y madera. Un grito contenido, ahogado por el viento y la distancia, comenzó a abrirse camino en el frío. Y tú supiste sin necesitar más señales que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La plaza, finalmente vacía, respiraba una quietud renovada, como aquella calma que sigue a una tormenta inevitable. La niebla comenzaba a dispersarse, y el sol, ahora firme y tibio, se alzaba sin prisa, bañando con su luz dorada los muros de barro y las cubiertas de madera gastada. Era un respiro lento y consciente, el murmullo silencioso de un pueblo que había sobrevivido, por ahora, al peso de lo desconocido. La sombra que entregó la llave oxidada se había desvanecido con la misma discreción con que había llegado.
La figura, recordabas con claridad despite la distancia, no portaba el aire de alguien que busca provocar caos sin sentido. Más bien, parecía un guardián fatigado de secretos antiguos, un vigía que venía a sellar heridas abiertas hacía mucho tiempo. Esa llave no era para abrir puertas, sino para cerrar ciclos. La mujer mayor que te había acompañado en esos últimos instantes respiraba con una mezcla de cansancio y alivio. Sus arrugas no mentían. Habían visto temporadas mejores y peores. Pero esta mañana algo cambió. Aquella bruma que antes parecía contener la amenaza se había convertido en un velo ligero, como una cortina desplomada atrás. La función. Sus ojos transmitían una silenciosa promesa. La tormenta que asomaba por el bosque era real. Pero su llegada no era el final, sino el comienzo de algo distinto. Los vecinos, aún cautelosos, comenzaban a salir lentamente de sus refugios. Las miradas ya no eran de miedo puro, sino de un tenue reconocimiento. Lo desconocido se había hecho cercano, pero la comunidad permanecía firme en su fragilidad. Algunos se dirigieron hacia la fuente congelada, donde la llave había reposado. Al tocar el hielo, el frío se filtró como un último recordatorio de que el pasado no se olvida tan fácilmente. El molino, eterno corazón de este rincón, volvió a girar con un ritmo pausado pero constante, como si marcara el pulso renovado de la vida cotidiana. Hasta el zumbido de las moscas, tímido al principio, fue reclamando su espacio, señalando que pese a todo, la rutina retornaba a su marcha intermitente. Pero el bosque, ese confín permanentemente en sombra, seguía conteniendo sus secretos, y era probable que más de una de esas sombras se deslizara entre los árboles en los días venideros. Sin embargo, ese pulso misterioso ya se había convertido en parte del latido del pueblo, y los alrededores parecían respirar con más calma, como si hubieran aceptado la tensión como parte de su piel. Mientras caminabas por las calles conocidas que aún olían a tierra húmeda y humo rancio, una sensación cálida empezó a abrirse paso en tu pecho, aunque el aire seguía siendo frío. La rutina, con todas sus repetidas tareas y pequeñas miserias, ahora tenía un nombre nuevo: esperanza. No la esperanza ingenua de los cuentos, sino esa que surge del aceptar la incertidumbre y de encontrar fuerza en la convivencia con lo inesperado. El sol fue ascendiendo lentamente, alargando las sombras de las casas, mientras las brisas rompían el silencio con murmullos apenas audibles. Las voces bajas de los vecinos, aunque tímidas, comenzaron a llenar el aire como gotas de lluvia líquida que suavizan el barro reseco. La mujer mayor se sentó en el umbral de su casa y con un suspiro que parecía arrastrar siglos, contó en voz baja una historia que sólo el viento se atrevió a escuchar. Era el relato de una vieja escaramuza, de alianzas frágiles selladas con esa misma llave oxidada, y de un pacto que ahora parecía más vivo que nunca. Sabías que aquel no era un relato para ser olvidado en las sombras, sino para ser recordado con respeto, porque la historia del pueblo no acabaría en ese amanecer frío, sino que continuaría, tejida con nuevas voces, con la fuerza imperfecta de aquellos que caminan el límite entre la noche y la luz. Con ese pensamiento, diste un último vistazo a la plaza. El hielo de la fuente empezaba a ceder ante el calor del día. Sus fisuras
Eran líneas que trazaban mapas de memorias que ya no podían mantenerse congeladas. El murmullo del molino se convirtió en una melodía familiar, invitándote a cerrar este capítulo con la certeza de que los días seguirían su curso, enredados en la simple grandeza de lo cotidiano. Al final, aunque el bosque guardase sus secretos y el suspiro lejano aún resonara en el aire, el pueblo respiraba tranquilo, porque habías aprendido que la verdadera fuerza reside en la quietud compartida, en esa calma que llega después del miedo y que se posa suave, como una manta ligera de invierno. Y así, mientras el sol se alzaba más alto, el frío retrocedía lentamente y las voces se hacían ecos cálidos. Cerraste los ojos por un instante, permitiste que el silencio, antes pesado y cargado, se convirtiera en una suave melodía que acompañaba tu respiración, porque la historia que comenzó con una mañana cubierta de escarcha y promesas rotas, terminaba ahora con un susurro de paz y un descanso merecido, un sueño profundo que se abría para recibir el día que al fin había encontrado su equilibrio.